Damos gracias al Señor por este hermoso día, agradecidos por su bondad. Vamos a compartir el Salmo 94, ¿sí? El Salmo 94 es un salmo, hermanos, muy especial, muy particular, y vamos a tratar de ir conectando todo lo que venimos diciendo en todas estas enseñanzas en las cuales me ha tocado exponer sobre Sodoma y Gomorra en las últimas. Y hermanos, realmente cuando vemos todos los juicios que se van generando, se recordará del levita y la concubina, de lo que sucedió en la era de Noé, en la era de Sodoma, en las torres de Babel. Y cada uno de esos juicios, hermanos, han sido manifestaciones de Dios. Dios que, hermanos, es completo en sus atributos, en su esencia. Dios amor, pero también Dios fuego consumidor. Y este salmo, hermanos, que compone el Salmo 94, es una oración clamando por venganza. Y queremos desarrollar este salmo con la intención de ver, hermanos, que podemos nosotros afirmar nuestra fe en el Señor cuando nos vemos amenazados permanentemente. En momentos de desesperación, en momentos de dolor, de prueba, de aflicción, de opresión, es cuando el Señor trata con su iglesia, trata con su pueblo para que la fe sea fortalecida en Él. Entonces este salmo tiene esa finalidad de poder entender que Jehová es mi defensa, Jehová es mi refugio y yo debo descansar en Él. Que los rebeldes y los impíos deben escuchar y obedecer a Dios, porque un día postrado ante Dios darán cuenta de lo que hayan hecho aquí en la tierra. Vamos a leer el Salmo 94, dice: Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Jehová, quebranta. A tu heredad aflige. A la viuda y al huérfano matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jab, ni entenderá el Dios de Jacob. Versículo 8 dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Versículo 12, bienaventurado el hombre a quien tú, Jad, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que pasa el impío, se cava el hoyo, que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Versículo 16 dice: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad
y lo destruirá en su propia maldad, lo destruirá Jehová nuestro Dios. Padre, te damos a ti gracias por permitirnos estar una vez más reunidos para escuchar tu palabra. Este salmo que fue leído, Señor, al cual te pedimos tu intervención para que a través de la obra de tu Espíritu Santo podamos recibir la enseñanza, podamos recibir el mensaje y podamos aplicar este mensaje. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. El contexto de nuestro salmo lo podemos ver en los versículos 20 y 21. El contexto de este Salmo 94, cuyo autor es desconocido, lo podemos ver en el contexto de los versículos 20 y 21. Nosotros leemos el Salmo 20 y 21, dice: se juntará contigo, habla de trono, el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntarán contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Nos vamos a conectar una realidad dura de este contexto, donde podemos ver justamente en un periodo donde se derrama sangre inocente, y muy probablemente nos estaríamos yendo históricamente, podría ser así, y si no es, de hecho, se acerca mucho a la era del rey Manasés. En 2 de Corintios, capítulo 18, nosotros vamos, en capítulo 21 vamos a encontrarnos con el reinado de Manasés. Y me gustaría leer solamente un versículo que es justamente en 2 de Reyes, capítulo 21, versículo, hermanos, 16. Si nos colaboran allí, solamente un versículo sobre esta realidad del reinado de Manasés. Y el versículo 16 dice: fuera de esto, porque nosotros podríamos leer todo ese capítulo que es largo y no queremos entrar a entrar en el tema sobre esto, pero vamos a leer desde el 15, dice: por cuanto ha hecho lo malo ante mis ojos y han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Este rey malo, que después se arrepintió, este rey malo derramó mucha sangre inocente, así lo dice la palabra de Dios, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, y además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, nosotros vemos a un rey tirano, injusto, con jueces injustos y hombres llenos de impiedad, un pueblo totalmente impío por todo el territorio de Israel, en muchas de las eras, pero sobre todo en la era del reinado de Manasés, donde existía una total opresión al huérfano, a la viuda, al extranjero, al creyente, donde se derramaba mucha sangre inocente, y es muy posible que estemos conectando este capítulo 94 de los Salmos con ese contexto histórico. Y es muy probable que esto nos dé, de alguna manera, una claridad mayor de lo que estaba sucediendo por este clamor de venganza. Vamos a bosquejar este salmo en 4 partes. Necesario entender la importancia de este salmo y de conocer a Dios, el Dios de la venganza. Conocer a Dios, el Dios de la venganza, es conocer a Dios más allá de lo que asimétricamente muchos conocen a Dios. Cuando una persona conoce asimétricamente a Dios, hermanos, solamente conoce el amor de Dios, la bondad de Dios, y queda con eso, pero no conoce el juicio de Dios, no conoce realmente lo que es la venganza de Dios, el castigo de Dios. Por eso necesitamos de manera asimétrica poder adentrarnos con este salmo para conocer al Dios de las venganzas. Es por eso que vamos a bosquejar este salmo en 4 partes, y el primer
punto que vamos a ver es el clamor por la venganza. Desde el versículo 1 al versículo 6, el clamor por las venganzas. El segundo punto que vamos a ver va a ser la advertencia de la venganza. Hay una advertencia de venganza desde el versículo 7 al versículo 11. Luego vamos a ver una diferencia importante que tenemos que tener en cuenta entre lo que es el castigo y lo que es la venganza. Y vamos a verlo en los versículos 12 al 15. Una diferencia entre castigo y venganza. Versículos 12 al 15 para terminar en el cuarto punto, que va a ser fe mientras llega la venganza. Fe mientras llega la venganza, versículos 16 al versículo 23. Este salmo es uno de los salmos, hermanos, que como muchos salmos en el contexto nos encontramos con oraciones imprecatorias. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Son ni más ni menos que lamentos, clamores individuales y grupales del pueblo de Dios. De manera particular, los salmos imprecatorios son los que vocalizan las lágrimas de Israel ante injusticia y sufrimiento. Donde vemos aquí a este salmista, cuyo autor es desconocido, comenzando con el versículo 1 hasta el versículo 6, desarrollando el primer punto del clamor, hermanos, por venganza. Hay un clamor por venganza. Y nosotros podemos conectar estos salmos imprecatorios porque nos van a ayudar a moldear el dolor y la indignación que experimentamos como pueblo de Dios en un mundo totalmente corrompido por el pecado. Es lo que recién Lucas nos hacía mención sobre esta realidad de la depravación total del hombre. El hombre está muerto en delitos y en pecados, está corrompido totalmente, radicalmente, no puede hacer absolutamente nada bueno. Hermanos, está incapacitado para hacer lo bueno, por lo tanto su corazón está inclinado de continuo al mal, al pecado, hacia las perversiones. Entonces, un salmo imprecatorio nos va a dar a nosotros esta ayuda para poder moldearnos en medio del dolor, en medio de la indignación. Nos va a permitir a nosotros conocer que el mismo Nuevo Testamento hace mención de muchas imprecaciones, que son esos lamentos donde aún Jesús mismo puede pronunciar palabras como lo encontramos en Mateo 23 sobre los ayes de justicia contra líderes religiosos. Y podemos ver cómo el mismísimo apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, esto está específicamente en el capítulo 1, versículos 8 y 9, declara anatema a cualquiera que predique otro evangelio. Por lo tanto, hermanos, está haciendo una imprecación, está dando una sentencia, una condenación. El clamor en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, de los que piden que se vengue su sangre que fue derramada, los inocentes que están delante del Señor. Entonces, vamos a adentrarnos. Primeramente, debemos entender el clamor por venganza. Los rebeldes e impíos deben escuchar y obedecer a Dios, reconocer a Dios como el juez de la tierra. Dice Jehová. Comienza la palabra Jehová. Primera palabra de este salmo es Jehová, Dios de pactos, Dios que cumple sus promesas. Jehová, luego dice Dios de las venganzas. El salmista comienza con este profundo reconocimiento a un Dios que es un Dios que va a vengarse. Él ve y juzga con justicia a la humanidad y traerá venganza según corresponda. ¿Qué significa esto? Esto significa que la venganza no le pertenece al hombre. No es ojo por ojo ni diente por diente. Mía es la venganza, dice el Señor, y Él dará retribución a cada uno. Hermanos, esto significa que la venganza le pertenece a aquel que ve lo que nosotros no vemos. Esto significa que Él es el que sabe lo que nosotros no sabemos. Por lo tanto, esto significa que es apropiado pedirle a Dios que, hermano, el Señor traiga venganza. Y ya vamos a entender eso al final en la aplicación. Es poder confiar en su conocimiento superior, su sabiduría, para que el Señor otorgue el pago a su debido tiempo. En Jeremías 51-56, Dios toma el título del Dios de retribuciones. Y Él asegura
que va a pagar a cada uno conforme le corresponda. No tendrá por inocente al culpable. Dios dará su paga a cada uno conforme le corresponda. De hecho, es un Dios que juzga con justicia, porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Dios es el autor de la justicia retributiva. Dios es el autor de la justicia retributiva, así como de la misericordia. Por lo tanto, esta justicia retributiva es lo que a menudo nosotros conocemos con venganza. Es lo que el salmista está haciendo mención de esta venganza. No es la venganza humana, no es tratar de actuar por mi propia cuenta, hacer justicia por mi propia mano. No es eso lo que el salmista está haciendo mención, porque la venganza, en nuestro caso, significa simplemente una excitación a las pasiones airadas. Es tratar de cortarle la cabeza a aquel que de alguna manera ofendió mi persona. Y sin embargo, hermanos, eso no es lo que Dios está diciendo, porque eso sería darle lugar a un espíritu vengativo. Por lo tal, esa persona asume que ha recibido algún daño real, mientras a lo que aquí se refiere es al acto de justicia. La venganza de Dios es un acto de justicia que da a todos los que le corresponde. Él retribuirá. Él va a retribuir a cada uno conforme a su diario vivir, a su obrar. Entonces la repetición, hermanos, el Dios de la venganza, que podemos leer en el versículo 1, dice Jehová, Dios de la venganza, y luego se repite, Dios de las venganzas, ¿qué dice? Muéstrate. Aquí el salmista, nuevamente haciendo mención a esta repetición, le pone un énfasis. ¿Por qué? Porque lo primero que quiere el salmista es poner un título, un atributo a Dios. Tú eres Dios que cumples tu palabra, que eres un Dios de pacto, tú eres Jehová, tú eres el que te vas a vengar, por lo tanto, muéstrate. En otras palabras, derrama tu ira. En otras palabras, glorifícate. Hermanos, cuando vemos a este salmista orar con ese énfasis, con esa intensidad, va a conectar la venganza con algo que no la podemos conectar nosotros humanamente. Él va a conectar con la venganza con la gloria de Dios, porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Y hermano, lo que hace Dios es bueno en gran manera. Por lo tanto, cuando Dios juzga, juzga para su gloria, porque Él tiene que ser glorificado. No es un Dios injusto, es un Dios justo, y Él pagará, Él retribuirá, Él se vengará conforme a cada uno le corresponde. Por lo tanto, es importante entender esta repetición, donde vemos realmente pidiendo, un hombre en apuros sigue pidiendo ayuda. Esa es la realidad de este salmista. Un hombre en apuros sigue pidiendo ayuda hasta que ella llega, hasta que se la puede ver. Y él dice, muéstrate, muéstrate, muéstrate. En otras palabras, derrama tu gloria, tu resplandor. La oración es que ocurra una manifestación de teofanía, que Dios se muestre, que el Señor aparezca con su esplendor, con su justicia, en un mundo lleno de pecado, en un mundo impío, en un mundo lleno de hermanos, de jueces totalmente corruptos. Eso es lo que está pidiendo el salmista. Y luego dice, y continuamos con la lectura de este salmo, en el versículo 2 dice, engrandécete, oh juez de la tierra. Y estamos ahora haciendo hincapié donde ya comienza a encomendar la obra de venganza el salmista, pero aún ora para que se cumpla. Dice, engrandécete, oh juez de la tierra. Aquí está diciendo, tú eres juez supremo, soberano. Lo demás te minimizan, lo demás te consideran nada. Tú eres juez justo, tú eres soberano, tú eres supremo. Por lo tanto, engrandécete. Es necesario, hermanos, entender la oración del salmista, donde en el pueblo de Israel, en las catacumbas, en las mazmorras, en lugares de desolación,
donde parecía que el camino estaba totalmente cerrado, cuando las cosas no te salen para nada y ves injusticia tras injusticia y estás allí como que no avanzas. Realmente, hermanos, es cuando realmente Dios comienza a engrandecerse. Su gobierno ha sido realmente glorificado y todo aquello que ha querido exaltarse queda destruido. Por eso dice, da el pago a los soberbios. ¿Quién va a dar el pago a los soberbios? Jehová, Dios de las venganzas. Dígalo conmigo, Jehová, Dios de las venganzas. Él es Dios de las venganzas. Tiene que conocer la faceta de Dios como el Dios de las venganzas. Nosotros podemos decir que aquellos que no sienten un profundo odio por el pecado o que nunca han sentido el peso aplastante de la maldad pueden rehuir a aspiraciones como la del salmista y tildarlas de feroces, pero los corazones que anhelan el triunfo de la justicia no se ofenderán por ellas. Si la ejecución de la justicia es lo correcto, mire lo que dice Charles Spurgeon, si la ejecución de la justicia es lo correcto, ¿y quién puede negarlo? Entonces debe ser muy apropiado desearlo. No por venganza privada, como dijimos, no por una excitación airada personal, no, en cuyo caso un hombre difícilmente se atrevería a apelar a Dios, sino por la simpatía por el bien y por la compasión por aquellos a quienes se hace sufrir injustamente. Este salmista está apelando a Dios en su oración con palabras imprecatorias, hermanos, para buscar a este Dios de la venganza, para que se muestre, para que se engrandezca, para que haga juicio, para que le pague a los soberbios. Y dice, hermano, ¿hasta cuándo? Habla de tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Se preguntó alguna vez usted hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir con esto? ¿Hasta cuándo voy a padecer esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tiempo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Estamos desarrollando el primer punto que tiene que ver con el clamor por venganza. Y dice el versículo 3, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Esto agrega una nota de urgencia a la oración del salmista. Con una convicción de valentía y de humildad le pide a Dios que dé cuenta del tiempo hasta que se cumpla esta justa venganza. Como las almas que dijimos anteriormente en la introducción al hacer mención de estos salmos imprecatorios y de muchas expresiones imprecatorias aún en el Nuevo Testamento, diciendo de Apocalipsis capítulo 6 versículo 10, podemos ver justamente que allí las almas debajo del altar están pidiendo justicia por haberse derramado sangre inocente. Entonces, la única pregunta sobre el poder del mal es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No hay lugar para la sospecha paralizante de que Dios tal vez es ciego, porque vamos a verlo más adelante, lo que argumentan los demás desde el versículo 7 en adelante, y eso es una advertencia por venganza. Pero vamos a ver cómo de alguna manera realmente nada ha cambiado al sol ni ha corrompido al juez. Es simplemente que la noche está larga. El versículo, hermanos, 94, 4 dice, ¿hasta cuándo? Son preguntas retóricas. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Preguntas retóricas. Hermanos, vemos que hasta cuándo es justamente una realidad donde el salmista está apelando a que Dios responda con urgencia. Y dice, las palabras a menudo hieren más que las espadas. Son tan duras para el corazón como las piedras para la carne. Y estas son derramadas por impíos en exceso, dice Charles Spurgeon, haciendo mención justamente de lo que están haciendo estos impíos. Primero, dice que se pronuncian
pronuncian cosas duras, se vanaglorian. Luego dice que quebrantan a la heredad, afligen, a la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida. O sea, todas estas realidades que está viviendo, a la viuda y al extranjero matan, quebrantan y afligen, están devastando con aquellos justos, con aquellos que están delante del Señor. Son realmente, hermanos, expresiones que nos van a conectar nuevamente con el rey Manasés, o los cínicos que la palabra de Dios hace mención en Isaías capítulo 5, versículo 18 en adelante, y se lo dejo para que usted lo lea y lo tome en nota. En Isaías 5, 18 en adelante también hay una expresión de esto. Aquí vemos una pregunta que dice Charles Spurgeon, dice: ¿no debe provocar al Señor una conducta tan inhumana como esta? O sea, Dios está dejando pasar por alto esta situación. ¿Se derramarán en vano lágrimas de viudas, gemidos de extranjeros y sangre de huérfanos? Con la misma certeza de que hay un Dios en el cielo, dice Charles Spurgeon, Él visitará a los que cometan tales crímenes. Aunque los aguante mucho, aún así se vengará, y eso será prontamente. Aquí la expresión, desde el versículo 7 en adelante, el segundo punto sobre advertencia, y dijeron: ¿no verá Had, ni entenderá el Dios de Jacob? Es una advertencia por venganza. Nosotros podemos entender esta expresión, no verá. La cuarta cosa que los impíos manifiestan es su ignorancia y su arrogancia. Los impíos expresan arrogancia e ignorancia, niegan a Dios de tal manera que se revela, al Dios que se revela en la Escritura por ignorancias. Hermanos, están totalmente arrogantes, engañándose a ellos mismos. Son ciegos, malvados, porque sueñan con un Dios ciego. Cuando los hombres creen que los ojos de Dios están apagados, no hay razón para sorprenderse de que den plena licencia a sus brutas pasiones. Y eso ocurre permanentemente. No existe Dios, no hay Dios. Y aquí dice: no verá Dios. Ellos dijeron eso. No verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Por lo tanto, hermanos, no hay obligación de hablar con palabras suaves a los gobernantes cuyo gobierno es la injusticia y su religión es impía. Nosotros conocemos la historia de Acab. Acab tuvo su Elías, y sabemos lo que hizo Elías, hermanos, cuando confrontó a los profetas falsos. ¿Y qué es lo que ocurrió luego? Y Herodes tuvo a su Juan el Bautista, y sabemos lo que pasó con Juan el Bautista y cuál fue su fin. Hermanos, no podemos callar ante tanta injusticia. Y eso es lo que está aquí advirtiendo el salmista. Es lo que está diciendo, hay una advertencia. Nosotros no podemos callar ante la mugre, el pecado, la corrupción de este mundo. Y no solamente de este mundo en el sentido de los que están afuera, sino también de los que están adentro. Hermanos, de los que están sentados en esta mañana, en este lugar. Por eso es necesario que nosotros entendamos que el Dios de Jacob, como lo llamaban con ese sarcasmo, aquel que toma ese nombre para sí mismo, pero no tiene estima por su pueblo, sino que entrega a Jacob al botín y al furor de sus enemigos. Ellos se burlaban, ni entenderá al Dios de Jacob. Pero hay una reprensión a los rebeldes insensatos. Entended, necios del pueblo. Eso es lo que dice aquí el salmista, versículo 8. Entended, hay una advertencia. Entended, necios del pueblo. El salmista intenta, hermanos, que los que piensan algo inútil puedan realmente volver en sí. Habla específicamente a los mencionados en los versículos anteriores que creían que Dios no veía ni comprendía su maldad. Entonces él dice, necios,
como lo expresa el Salmo 92:6, un hombre bruto, tanto como el animal. Ustedes que, aunque se creen los más sabios de los hombres, en verdad son los más brutos de todas las personas. Esa es la expresión que está utilizando aquí el salmista. Ustedes no solo tienen la forma, ustedes que solo tienen la forma, pero no el entendimiento de un hombre, ustedes son necios. Y luego dice una expresión más, donde dice en el versículo 9, el que hizo el oído, está haciendo mención a Dios, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. El que hizo el oído no oirá. El Dios que creó el oído puede oír, hermanos. El Dios que creó el ojo puede ver. El Dios de toda sabiduría y conocimiento pedirá cuentas a los hombres y mujeres por sus vidas aquí en la tierra. Por eso la lógica es ineludible. Una vez que se acepta la premisa de que Dios es nuestro hacedor, Él es nuestro hacedor, lo que el Salmo no contempla es la suprema absurdidad reservada al hombre moderno al rechazar incluso esto, diciendo, el que hizo el oído no oirá. El salmista no dice, el que hizo el oído no tiene oído. Él dijo, el que formó el ojo no tiene ojo. No lo dice así, no. Él está diciendo, no verá, no oirá. ¿Y por qué dice esto? Para evitar el error de humanizar a Dios y de atribuir miembros o partes corporales al Espíritu Infinito. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, es la expresión de la última sección de esta advertencia. La sabiduría de Dios es tan grande que incluso conoce los pensamientos de los hombres y las mujeres. Dios está observando nuestros pensamientos ahora. Él está examinando nuestros pensamientos ahora. Hermanos, de los que se autojustifican, de los que se excusan, este gran Dios debe ser debidamente temido, respetado y obedecido. Era importante que los necios y fatuos escucharan esto y tal vez incluso lo entendieran. El apóstol Pablo cita más tarde hermanos, en 1 Corintios 3:20, hablando del triunfo de Dios sobre la exaltación de la desafiante sabiduría y del conocimiento humano. Como lo expresa también Romanos 1:21, hablando de la futilidad del intelecto del hombre contra Dios. El pueblo de Dios que debe escuchar es un pueblo, hermanos, que recibe una advertencia. Dice, el pueblo de Dios debe escuchar y obedecer su instrucción. Es fundamental encontrar consuelo a través de las venganzas. Nosotros, como pueblo de Dios, jamás seremos desechados. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Bienaventurado el hombre a quien tú, Jad, corriges y en tu ley lo instruyes. Aquí es importante hacer esta diferencia, hermanos, entre el castigo y, obviamente, la venganza. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Él comienza con esa expresión, bienaventurado, dichoso, felices. Felices, dice, el hombre a quien tú, Jehová, ¿qué dice? Corriges, a quien tú castigas. Porque, hermanos, debemos de agradecerle a Dios cuando Dios nos castiga, cuando Dios nos corrige, porque Dios al que ama, disciplina, corrige. Y esto es importante. Dice, bienaventurado, quizás los necios y fatuos nunca escucharán a Dios, pero su pueblo debe obedecerlo. Él los instruirá y enseñará con su palabra. Por eso dice la palabra, y en tu ley lo instruyes. Aquí está hablando el alumno, no el maestro. Y las palabras son
un triunfo en la fe, una reacción, hermanos, ante las adversidades. Toda la disciplina del mundo, sin la enseñanza divina, nunca hará a un hombre bienaventurado. Usted puede tener la mejor preparación de este mundo, pero toda disciplina en este mundo, hermanos, realmente sin la enseñanza divina, sin la instrucción de la palabra de Dios, nunca hará a un hombre bienaventurado. Ese hombre se encuentra en una corrección acompañada de instrucción. Aquel que es bienaventurado, y son como azotes cada lesión. A veces cuando el Señor nos habla es como que nos da un azote, con su látigo nos corrige. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos felices. Entonces, hermanos, es necesario que se cumpla la palabra de Dios cuando Él dice, para hacer, versículo 13, hacerle descansar en los días de aflicción. ¿Cuál es el propósito de Dios? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Toda situación que nos toca vivir de problemas, de adversidades, son castigos de parte del Señor para su iglesia, para su pueblo, para aquellos que somos del Señor, con el único propósito, hermanos, de que nosotros podamos descansar en los días de aflicción, que nosotros tengamos una mente preparada para poder soportar los momentos difíciles. Es capacitarnos, es probarnos a nosotros mismos en el sentido de decir, de afianzar la fe. Esa es la promesa que Dios está diciéndonos a nosotros. Es una promesa gloriosa, hermanos, que Él nos hará descansar en los días de aflicción. Por lo tanto, los hijos del Señor tienen descanso, y si tienen descanso es porque han tenido aflicción. Es inevitable vivir en aflicción. Es inevitable atravesar momentos difíciles. Es inevitable, hermano, no estar bajo presión, porque el Dios de venganzas hace una diferencia entre el castigo y la venganza. Y ya vamos a ver. Hay descanso del mal, incluso en el mal, si entendemos el propósito del mal. Si entendemos el propósito del mal, hermanos, hay descanso de ese mal en los momentos del mal. Son días de aflicción. Acuérdense de la edad de los mártires, de los días de aquellos que batallaron, hermanos, en diferentes lugares para entregar sus vidas por causa del Evangelio. No deben preguntarse si los lugares tranquilos de la tierra son mejores, sino al contrario, hermanos, debemos de estar preparados como todo centinela hasta que venga el problema. Es así, y así debe ser, porque así lo ha ordenado nuestro Dios. En tanto que para el impío, dice, se cava el hoyo, hasta que la tumba fría sujete su cuerpo y el infierno caliente sujete su alma, porque no abandonará Jehová a su pueblo. Esta es la seguridad hermosa que tenemos nosotros los hijos de Dios, dada primero a Israel bajo el antiguo pacto, pero extendiéndose al Hijo de Dios bajo el nuevo y mejor pacto. Nosotros, los hijos del Señor, hermanos, estamos conscientes de esta repetición y este énfasis. Dios insiste, no desamparará su heredad. Eso lo dice la palabra de Dios. Versículo 14, no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia. Dios promete traer su justo reino y juicio a todas las cosas, trayendo satisfacción a los rectos de corazón. Todo será corregido y cada uno tendrá lo que corresponde. Eso lo dice, hermanos, Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10, cuando habla del justo juicio de Dios. Y no antes, sino en el día del juicio, cuando Dios venga a juzgar la tierra. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Esa es la pregunta que está haciendo el salmista, hermanos, en el versículo 16. Y aquí comenzamos la última etapa del desarrollo de estos 4 puntos. Primer punto era clamor por venganza, ¿sí?
Segundo punto era advertencia por venganza. El tercer punto era la diferencia entre castigo y venganza. Y ahora nos encontramos en el último y final punto, que es la fe mientras llega la venganza. Y esto, hermano, es un consuelo para el pueblo de Dios. Dios está con nosotros. Él nos va a ayudar. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? Y nosotros vemos, hermanos, las líneas anteriores de este salmo expresan satisfacción en el juicio supremo y justo de Dios. Dios está interviniendo. El salmista está clamando, pero él está viendo la intervención divina de Dios. Cuando el Señor le dijo, no te voy a abandonar, no te voy a dejar desamparada. Entonces, hermanos, las líneas anteriores nos dan tranquilidad. Entiende y expresa sus propias limitaciones al tratar con los malignos, los que hacen iniquidad. Dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? Y luego dice, un versículo muy especial, versículo 17, hermanos, y es importante, esto habla de dependencia, esto habla de fe, esto habla de confianza, cuando dice, si no me ayudara Jehová. ¿Usted puede hacer algo solo? Cuando usted está totalmente incapaz de hacer algo por usted mismo, hermanos, porque los méritos son de Dios y no del hombre. Por lo tanto, este salmista dice, si no me ayudara Jehová, ay Dios. Vamos a llevarla a la otra expresión. Josué y Caleb dice, si hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios, nosotros podremos contra ellos, lo comeremos como pan. Pero él dijo, si Jehová se agradara de nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Cuando Dios está con nosotros, hermanos, Dios se ocupa de nosotros. Por eso, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Esta expresión, hermano, es una expresión que tiene que ver con justamente su pregunta retórica que va a ser respondida. Jehová había sido y sería su ayuda contra los impíos. Si pudiéramos encontrar amigos en otro lugar, quizás nuestro Dios no sería tan querido para nosotros. Pero cuando después de pedir ayuda al cielo y a la tierra, no encontramos ningún socorro más que el que proviene del brazo eterno, somos inducidos a valorar a nuestro Dios y a descansar en Él con absoluta confianza. Moraría mi alma en el silencio. El salmista confiesa que los malignos le preocupan profundamente. Él está confiando en Dios, pero también está diciendo, esto me preocupa, no me deja de preocupar. Tu misericordia, Jehová, me sustentaba. La misericordia de Dios lo sostenía en el día difícil, incluso cuando parecía que su pie resbalaba, no se cayó. Hermano, es una manifestación de metáfora, me sustentaba, tomada de cualquier cosa que cae, que es sostenida, apoyada y reforzada. Cuán a menudo la misericordia de Dios proviene así, la ruina de los creyentes débiles y de los infieles. Con enemigos y dificultades a su alrededor, el salmista necesitaba ayuda y consuelo de Dios. El Señor respondió con mucha consolación y Él dice en sus palabras, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. ¿Qué será que pensaba el salmista en ese momento? Dice, en la multitud de mis pensamientos. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando estás en una situación de mucha adversidad? ¿Cuáles son tus pensamientos? Él dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Hermano, es momento de recordar el Salmo 3. En momentos de recordar, hermanos, como en momentos de aflicción, en momentos de dolor, si usted pudiera simplemente, quiero conectar este simplemente pasaje con el Salmo 3, porque es importante ver algo fundamental, que es una oración matutina de confianza en Dios. Y vemos la aflicción, hermanos, de los creyentes anticipadas en los primeros 2 versículos, luego la reacción del creyente
ante esa realidad de difícil momento que le toca vivir, o sea, de aflicción. Pero vemos algo fundamental en esta parte del versículo 3 y 4 del Salmo 3. Cuando vemos una aflicción anticipada, nosotros somos conscientes lo que dice el Señor, que en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí que yo he vencido el mundo. O sea que, hermanos, no le pida a Dios, no le pida a Dios no vivir momentos difíciles o que no atraviese aflicciones, porque son propicias para forjar su fe. Si estamos hablando de la fe afirmada hasta que venga la venganza, hermanos, la autopredicación del Evangelio es fundamental. La autopredicación del Evangelio es fundamental para momentos difíciles. Esa es la reacción de todo creyente. Versículo 3 del capítulo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Vemos nosotros, hermano, la victoria del creyente. La victoria del creyente, hermano, cuando su fe está en Dios. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe, hermanos, vemos esta realidad. Por eso el salmista dice, hermanos, en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Aquí vemos esta realidad, que es consolado en momentos difíciles. Con enemigos y dificultades alrededor, el salmista necesita consuelo y él recibe el consuelo. Tus consolaciones, cuán dulces son tus consuelos. ¿Quién puede meditar sobre el amor eterno, los propósitos inmutables, las promesas del convenio, la redención consumada, el Salvador resucitado, su unión con el pueblo, la gloria venidera y temas similares, sin sentir que su corazón salta de alegría? Gloria a Dios. En la multitud de mis pensamientos, decía el salmista, Él es consolado. O sea, mientras mi corazón está lleno de pensamientos diversos, desconcertantes, como está muchas veces el significado en la palabra hebrea, atormentado por preocupaciones, temores acerca de su futuro. ¿Tiene temor de algo? Es necesario que se autopredique el Evangelio. Si tiene temor, usted busque la palabra del Señor, porque en ella encontrará consuelo para su alma. El refugio para el pueblo de Dios y la defensa de Dios final está en los versículos 20 al 23. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente, mas Jehová ha sido por mí, ha sido por refugio y mi Dios por roca de confianza. Hermanos, aquí encontramos justamente esta realidad. El mensaje de primera de Juan 1:6 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La pregunta es, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades? No puede, hermanos. No puede haber mezcla de la maldad con Dios, porque Dios hará justicia. El Señor juzgará con justo juicio. Dice que hace agravio bajo forma de ley. El colmo del crimen se alcanza cuando los gobernantes usan las formas de la justicia como máscaras de la injusticia y dan sanción legal a la maldad. El mundo antiguo gemía bajo tales parodias de la santidad de la ley y el mundo moderno no está libre de ellos. Que se hace agravio bajo forma de ley. Legalizan el robo y la violencia y luego alegan que es la ley del país y puede que así sea, pero por todo eso es una gran maldad
ante los ojos de Dios. Se juntan contra la vida del justo. Nosotros vemos esta descripción en los versículos 4 y 6 que vimos cuando dice: ¿hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan. Esa es la actividad del mal. Y eso vemos permanentemente. Se juntan contra la vida del justo. Se juntan. Hermanos, ellos se unen para hacer daño, se juntan. En todo lo que es malo, están en unidad. El diablo, sus ángeles, sus hijos y todos los que se unen y se acercan cuando tienen por objeto la destrucción de la obra del Señor, lo hacen, hermano, para destruir a los hijos de Dios. Pero qué bueno, porque más Jehová es nuestro refugio. Aunque los impíos se junten y se opongan, hermanos, el salmista dice: yo tengo quien me defienda. Dios mismo era la roca de su salvación, es la roca de su confianza. Me ha sido por refugio y mi confianza. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que ante toda esta realidad el salmista está afirmando cada vez más su fe, está preparando más su vida delante del Señor para poder soportar en momentos de aflicción y esperar la venganza. Esperar la venganza cuando el versículo 23 dice: y Él hará volver sobre ellos su iniquidad. Él hará volver sobre ellos toda esa maldad, hermano, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. El final de este pasaje es que el Señor juzgará. Él hará volver sobre ellos su iniquidad. Ese es el castigo del pecado. Parece extraño que sea así, pero el pecado es el castigo del pecado. Cuando un hombre ha pecado una vez, es parte de su castigo el estar inclinado a pecar de nuevo, y así hasta el infinito, dice Charles Spurgeon. O sea que la repetición de esta expresión los destruirá, y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Hermanos, nos da una idea en ese énfasis realmente el primer versículo: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Hermanos, es una coincidencia con el primer versículo. El Salmo comienza confiando en que Dios arreglará las cosas y termina con la misma confianza: y lo destruirá en su propia maldad, lo destruirá Jehová nuestro Dios. ¿Dónde está Cristo en este salmo? O podemos preguntarnos: ¿dónde está la cruz de Cristo en este salmo? La cruz de Cristo en estos salmos es parte de la venganza. La venganza es parte, hermanos, de la cruz de Cristo. Entonces, cuando vemos nosotros la historia del pueblo desde Génesis al Apocalipsis y conectamos todo, podemos ver esa manifestación de venganza. Podemos entender cómo Dios trajo un diluvio para aquellos en la era de Noé, los prediluvianos, pero también destruyó, hermanos, a aquellos que luego levantaron la torre de Babel, los postdiluvianos. Destruyó a los de Sodoma y Gomorra. Hermanos, destruyó a los pueblos cuando el pueblo de Israel tenía que alcanzar la tierra prometida llamada Canaán. El Dios de las venganzas siempre se estuvo mostrando. El Dios de la venganza aparece aún, hermanos, trayendo venganza sobre Israel y Judá con la separación de los reinos. El Dios de las venganzas se manifiesta en la cruz de Cristo, cuando Cristo murió por nuestros pecados, porque nosotros merecíamos la condenación eterna. Pero Cristo, allí en esa cruz, hermanos, recibió un castigo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos estar totalmente en la condenación, pero la obra del Señor fue
que Cristo tomara nuestro lugar para nosotros recibir los beneficios de esa cruz que fue una venganza. Nosotros veremos al final de todo, cuando Cristo vuelva nuevamente, hermanos, en esa cruz, nosotros los creyentes recibimos los beneficios. Cuando Cristo venga, los que rehusaron creer en el Evangelio serán los que serán juzgados bajo la venganza del Señor. Porque mientras tanto nosotros somos castigados, somos corregidos, somos disciplinados por la gracia de Dios que nos favorece a aquellos que rechazan el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no tienen en cuenta las palabras del Señor, que hermanos no realmente entienden a Dios, que son necios, que no comprenden que el que hizo el oído sí oye, y que el que hizo, hermano, el ojo sí ve. Realmente, hermano, algún día vendrá el Señor por segunda vez para destruir y mandarlo al fuego del infierno, donde allí será el crujir de dientes eternamente y para siempre. Para aquellos que despreciaron la cruz de Cristo, para aquellos que no han abrazado el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué podemos aplicar de este salmo? ¿Qué podemos aplicar? Cada una de las aplicaciones está en cada uno de los puntos de este salmo. Debemos clamar por venganza. ¿Cómo debemos clamar por venganza? No, hermanos, como el Salmo 35, no, hermanos, como el Salmo 69, salmos imprecatorios, quebranta los dientes, destrúyelos, pártelos por la mitad, sino con una oración simétrica, viendo la gracia y el favor de Dios por aquellos perdidos que aún no conocen a Cristo. Que Cristo los traiga ante sus pies y vengan rendidos y se arrepientan de sus pecados, hermanos, para que sean salvos de esta generación maligna y perversa que un día será destruida. Necesitamos encontrar el equilibrio como hijos del Señor ante salmos imprecatorios, ante expresiones imprecatorias, hermanos, orando por clamando por venganza, pero con una mirada en la cruz de Cristo. Sálvalos, Señor, aquellos que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan a tus pies, Señor, y abracen la salvación que un día nosotros abrazamos. La advertencia es, hermanos, tenemos mucho por trabajar. La iglesia está muy quieta, la iglesia está muy dormida, la iglesia está ahí. Hermanos, no se prende una luz para esconderla, sino al contrario, debemos de ponerla en alto para que ilumine toda la habitación. Así nosotros como iglesia tenemos la advertencia de ser pregoneros de justicia como Noé. Ya se acerca el día de juicio, ya viene el día final, ya Cristo viene nuevamente. Tenemos que predicar el Evangelio, hermano, y advertir permanentemente a las naciones, hermanos, reprenderlas con la palabra del Señor para que vuelvan a los pies del Señor. Necesitamos diferenciar, hermano, entre un castigo y una venganza. Nosotros vamos a ser castigados y eso nos va a perfeccionar nuestra fe. Debemos afirmar nuestra fe hasta que llegue Cristo nuevamente, sabiendo que Cristo va a cumplir todas sus palabras. Él lo que ha determinado hacer, lo hará y nadie hará retroceder el brazo del Señor. Tenemos que amarnos más los unos a los otros, orar más los unos por los otros. Eso es una manifestación de fe. Cuando estamos unidos en Cristo Jesús para levantar al caído, para sostener al débil, para ayudar a los hermanos que están ahí temblando, hermanos, nosotros tenemos que estar para ayudarlos, para enseñarles, para instruirlos, como nuestro hermano Oscar comparte las gloriosas enseñanzas. Hermanos, comparta esa enseñanza a otros, lo que usted no puede dar porque quizás por una suerte de vergüenza, de limitación o lo que fuere, no está quizás a la altura, si se podría decir así, de predicarle a alguien. Hermano, agarre un mensaje y diga: mira, te quiero compartir esto, escúchalo. Si Dios va a orar de alguna manera, hermano, Dios se va a glorificar, y te puedo asegurar que los elegidos del Señor vendrán ante los pies de Cristo y exaltarán al que vive y reina por los siglos de los siglos.
Que Dios nos ayude a poder entender cada uno de estos salmos. Estos salmos no es para decirle pártela por la mitad a mi suegra, ni tampoco destruye a mi yerno, nada de eso, hermano. Esto es para orar por esa obra de justicia y entender el justo juicio de Dios, que Dios dará retribución a cada uno conforme a sus obras. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo de exposición de este Salmo 94. Un salmo difícil que muchas veces pasamos por alto, pero que es necesario entender el clamor de este salmista, el clamor por venganza. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh Señor, y da el pago a los soberbios. Ayúdanos a orar con sabiduría, con entendimiento, poniendo nuestra mirada en la cruz de Cristo, que así un día nosotros también estábamos muertos en delitos y en pecados, y Cristo nos dio vida juntamente con Él. Nos dio la fe para creer, nos dispensó la gracia para ser salvos. Necesitamos crecer en el conocimiento de ti. Ayúdanos a ir a tu palabra, a no desconocer tu ley, porque tú, Señor, obrarás por medio de tu palabra, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y seremos afirmados en el conocimiento de Dios, para no dejarnos mover ni conmover ante situaciones diversas, sino confiando en que tú un día, Señor, harás completamente la obra de eternidad a eternidad, consumarás todo para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.